límites cuando no están definidos, cuáles son los casos cuando no están definidos, y el teorema de cuál es el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta. Esto es casi que lo que vamos a ver hoy, con varios ejemplos. Entonces lo primero es poner una función muy sencilla, graficada, para que sea incluso más fácil lo que voy a intentar mostrar. Entonces tengo 1, 2, 3. Tengo esta función, donde el dominio es solamente del -1 al 3. Y tengo estos valores aquí. Vamos, acá hay un salto en la función. Valor para f de x igual a con x igual a 2 sería 2. Y vamos a calcular algunos de los límites para que se entienda, para que pueda mostrar yo cuándo es que los límites no se pueden definir o cuándo sí se pueden definir. Entonces, si yo tengo el límite, algo bien sencillo, cuando x tiende a 2 de f de x, ¿cuál sería? Cuando me acerco a 2, ¿cuál es el valor de esa función? 1, ¿listo? Así no exista en 1, si me acerco por la izquierda o por la derecha, voy a llegar al valor de 1 para f de x, ¿listo? Entonces esto sería 1. ¿Cuánto es el valor del límite cuando x tiende a -1 de f de x? ¿Cuánto sería? Cuando me acerco a -1. No existe. ¿Por qué? El valor de f de -1, ¿cuánto sería? 3. ¿Listo? Si me paro en -1 y veo cuánto vale la función, vale 3. Pero el límite cuando me acerco a -1 no existe porque por la izquierda no me puedo acercar a ese valor. ¿Listo? Entonces ahí está la definición oficial de esto. El límite cuando x tiende a c de f de x existe y vale L únicamente si el límite cuando me acerco a C por la derecha, y esto lo vamos a denotar con un C a un signo de más, de f de x es L, y cuando el límite cuando x tiende a C por la izquierda, un signo de menos, de f de x es L. ¿Listo? Yo necesito esas dos cosas. Si por la derecha es igual a L y por la izquierda es igual a L, luego el límite existe y es igual a L. Pero si me falta alguna de estas dos, o los dos valores no son L, el límite de la función no existe. ¿Listo? Entonces vamos a ver solamente esos dos casos. Voy a volverlos a escribir aquí. Cuando el límite, cuando me acerco por C de f de x, cuando me acerco a C por la derecha, de f de x es L, y cuando el límite, cuando x tiende a C por la izquierda, de f de x es m, ahí no existe el límite. ¿Listo? Tengo dos valores diferentes, por lo tanto el límite no existe. Y 2, cuando el límite por alguna de las dos, sea por la derecha, no existe, pongámoslo así, no existe, o cuando el límite cuando x tiende a C por la izquierda de f de x no existe, entonces el límite completo no existe. ¿Listo? Estos dos casos es para decir que el límite cuando x tiende a C de f de x no existe. Esto es la conclusión de cualquiera de esos dos casos. Entonces vuelvo aquí con la grafiquita y sacamos más valores. ¿Cuál es el límite de f de x cuando tiende a 3? Cuando x tiende a 3 de f de x. No existe. ¿Por qué? Que no me puedo acercar por la derecha no está definido. ¿Listo? Entonces no existe. Y voy a poner otras gráficas para ver los otros casos. Entonces si yo tengo la función f de x igual al valor absoluto de x sobre x, ¿cómo sería la gráfica de eso? Si x es 1, ¿cuánto vale f de x? Valor absoluto de 1 sobre 1, o sea 1. Si x es 2, valor absoluto de 2 sobre 2, 1. 3, valor absoluto de 3 sobre 3, 1. Pero con los negativos, menos 1, valor absoluto 1 sobre menos 1, menos 1. Valor absoluto de menos 2,
2 sobre menos 2, menos 1. ¿Sí? Entonces yo tengo por el lado derecho esto, por el lado izquierdo esto. ¿Y qué pasa en 0? No está definido porque no puedo dividir por 0. ¿Listo? Entonces aquí tendría un hueco y aquí un hueco y no existe en esa función. No existe en ese valor de x. ¿Listo? Entonces yo podría calcular f de 0. No definido. Y el límite cuando x tiende a 0 no existe. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, cuando me acerco por la derecha al 0, al valor 0 en x, me da 1. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos 1. Entonces, como estos dos valores no son iguales, el límite cuando x tiende a 0 no existe. ¿Sí es claro? Hay otro caso parecido a eso, de los dos valores, que es cuando ni siquiera sé cuánto es el valor por un lado o por el otro. Entonces, aquí mismo, esta es cortica. Si voy a graficar f de x igual a seno de 1 sobre x. Esto ustedes pues no deberían por qué saber cómo es la gráfica, pero pues la voy a hacer aquí. Y pues igual se la podrían imaginar más o menos. Entonces el seno de cualquier cosa, ¿entre qué valores siempre va a estar? ¿Cuál es el rango de la función seno? Entre menos 1 y 1. De ahí no va a salir, si no está multiplicado por ninguna amplitud. Entonces acá yo tendría esas líneas que poníamos cuando hacíamos las gráficas. Y mientras más me acerque a 0 en el x, pues más va a variar el ángulo. ¿Sí? Si yo pongo aquí punto 1, sería 1 sobre punto 1 seno de 10, o sea, algo grande. Y con que cambie eso a 0.01 ya es seno de 100. Entonces ese valor pues va a estar oscilando, digamos, eso va a estar entre la oscilación normal, pero mientras más me acerco a 0 pues va a variar cada vez más y cada vez más y cada vez más, y entonces yo no voy a saber en qué valor está cuando eso tiende a 0. ¿Listo? Sé que está entre menos 1 y 1, pero no sé exactamente cuál es el valor. Entonces ese sería otro caso donde el límite cuando x tiende a 0 de ese f de x que acabé de poner no existe. ¿Listo? No lo puedo definir. ¿Sí es claro? No mucho. ¿Qué parte? ¿Qué no entiende? Como usted deduce que no existe. ¿Cuál sería? Según esa gráfica. Mientras más se acerca y mientras más suma haga, estaría cada vez más pegado aquí. Entonces, ¿en dónde va a terminar? Usted no puede evaluarlo en 0, evidentemente, porque 1 sobre 0 no existe, entonces no va a poder calcular el seno de algo que no existe, que no está definido. Y gráficamente, ¿qué vemos? Que no tiende hacia ningún valor. Por el lado derecho, por el lado izquierdo va a pasar lo mismo, cada vez se acerca más, cada vez se acerca más, y no va a poder saber exactamente entre qué valor está, sobre qué valor cae. Sí sé que está entre menos 1 y 1, pero nunca sé el valor exacto. ¿Hoyos? ¿Listo? Entonces eso es casi que decir que ahí ya no es por la derecha me da un valor y por la izquierda me da otro valor, entonces no sé cuál es, sino que simplemente, así sea por la izquierda o por la derecha, no sé exactamente el valor hacia el cual tiende. ¿Listo? Entonces digamos es un caso ahí aparte, pero otra vez gráficamente siempre voy a poder saber hacia qué valor tiende el límite cuando me acerco a un valor de x. ¿Listo? Entonces vamos con lo del teorema y ya explico con ese teorema en las funciones trigonométricas más casos de los valores de los límites cuando no existen los valores exactos. Entonces voy a hacer un repaso de lo del emparedado. Voy a poner casi que el mismo ejemplo de la vez pasada, solamente para que se acuerden. Si yo tengo una función u de x que es muy fea, pero que sé que siempre va a tener el valor entre, ¿cuál era el que había dicho? 1 más x cuadrado sobre 2 y entre 1 menos x cuadrado sobre 4. Y hago la gráfica de esto. Sí. Y hago la gráfica de esto. Va a tener en 1 la gráfica de la izquierda, algo bien abierto, una parábola bien abierta hacia abajo porque es negativo, y acá empieza en 1 y es una parábola hacia arriba porque es positiva, pero también algo despichada por lo que está sobre 2. ¿Listo? Yo lo que estoy diciendo es que no importa cuál sea el u de x, va a estar entre esos dos valores para cualquier x. Es decir, esto puede moverse, bueno, perdón, no devolverse, pero puede bajar, puede volver a subir, lo que sea, y está siempre entre esos dos valores. Digamos, el techo va a ser esta función que la llamaríamos f de x, y el piso
digamos, algo que la delimita por abajo, sería esto que lo llamaríamos g de x. Entonces lo que dice el teorema del emparedado es que si yo encuentro si u de x está entre f de x y g de x, el límite cuando x tiende a c, no importa, no tiene que ser 0, en este caso lo voy a calcular con 0, de u de x va a ser igual al límite cuando x tiende a c de f de x y de g de x, siempre y cuando estos límites tengan el mismo valor. ¿Listo? Entonces, si aquí tengo un valor 8, tiene que ser menor o igual a 8 y mayor o igual a 8, pues el límite de esa función difícil de calcular por los otros métodos va a ser 8. ¿Sí se entiende eso? Entonces, acá lo que estaría diciendo, a partir de esta gráfica y de este ejemplo específico, es que el límite cuando x tiende a 0 de u de x, ¿cuánto es? 1. Porque tanto esto, cuando x tiende a 0, ¿cuánto vale? 1. Y cuando x tiende a 0 acá, vale 1. Entonces, si el límite de x cuando tiende a 0 de u de x está entre 1 y 1, pues es 1. ¿Sí se entiende eso? Eso es el emparedado. Y g de x y f de x siempre son el mismo valor. Tienen que ser el mismo valor, siempre y cuando tengan el mismo valor. ¿Listo? Entonces lo que vamos a utilizar eso y otro pedacito de una parte geométrica para calcular el límite cuando θ tiende a 0. Y esto es súper importante porque todas las funciones trigonométricas, todos los límites que tengan una función trigonométrica dentro de ellos los vamos a utilizar. Vamos a utilizar esto de seno de θ sobre θ. ¿Listo? Quiero calcular cuánto es eso. Entonces, para delimitarlo, esto es simplemente una prueba matemática. Voy a coger un cuarto de círculo de radio 1. Aquí tendría el 1, aquí tengo el 1, con un cuarto de círculo. Y voy a trazar cualquier ángulo θ. Voy a poner aquí θ. Darle nombre a esto. O, A, B. Voy a coger aquí la altura. C. Y entonces, ¿cuánto mediría este cateto X y este cateto Y? En términos de las funciones trigonométricas. ¿Cuánto es X? ¿Qué me relaciona el ángulo θ con el X que quiero encontrar? Coseno. Esto es simplemente la componente en X, entonces yo podría decir que esto es coseno de θ, o el radio que es 1 por coseno de θ, pero vamos a hacerlo bien. La función trigonométrica que me relaciona el X, que es el que quiero despejar, y la hipotenusa, que es la que conozco que es 1, porque es de radio 1 el círculo que cogí, va a ser el coseno adyacente sobre hipotenusa. Entonces paso el 1 a multiplicar, 1 por coseno de θ es X. ¿Listo? Entonces de ahí que lo que saco, que X es simplemente coseno de θ. ¿Todos bien? Entonces a esto lo llamo coseno de θ. Y Y es el seno. Esto es la función trigonométrica que me relaciona el opuesto con la hipotenusa que conozco que es 1, sería el seno. Entonces paso el 1 a multiplicar, me queda que Y es igual a seno de θ. El componente en Y es igual a seno de θ. Entonces a esto ya no lo llamo Y, sino voy a ponerlo aquí, seno de θ. ¿Listo? Y por otro lado voy a extender este triángulo hasta que llegue a B. Esto es simplemente una extensión. ¿Cuánto me diría este nuevo Y? ¿Cuánto me diría BD? Seno de θ más X. ¿Cuál X? Quiero Y, quiero este nuevo Y, este BD, esta distancia acá. X es 1. Tangente, ¿por qué? Porque BD sobre BO. Listo, porque los dos triángulos que tengo aquí son proporcionales. Este triángulo chiquito es semejante al triángulo grande. ¿Eso todo lo ven? Voy a escribirlo aquí bien escrito. Triángulo OAC es proporcional, semejante, perdón, al triángulo ODB. ¿Sí lo ven?
Entonces, su componente en X, su componente en Y sobre su componente en X es igual a la componente en Y del grande sobre la componente en X del grande, que es ¿cuánto? 1. Entonces BD ¿cuánto es? Tangente. Seno sobre coseno o tangente de teta. ¿Sí lo ven? Listo. Entonces, voy a seguir aquí. Para delimitar la función seno de teta sobre teta, que es lo que quiero calcularle el límite, voy a coger el pedacito de círculo, pedacito de pizza que hay acá, sombreado por verde, y voy a decir que eso es mayor al triángulo chiquito y menor que el triángulo grande. ¿Eso es cierto? ¿Siempre? Listo. Entonces voy a coger ese pedacito de círculo, que cómo se calcularía si teta está en radianes. ¿Cómo saco el área de ese pedacito? Si yo tengo un pedazo de círculo y tengo un teta, ¿cuánto sería el área sombreada? Pi por R es el arco. Este pedacito de arco, yo quiero el área. Si fuera en grados, eso ustedes lo saben. ¿Cuánto es el área completa del círculo? Pi R cuadrado. Y sí, la vuelta completa es 360. Si yo quiero solamente la proporción teta de eso, ¿cuánto sería? Teta sobre 360, ¿qué me daría? La fracción de toda la vuelta, ¿sí o no? Y si eso lo multiplico por toda el área, pues me da la fracción del área. ¿Sí se entiende? Entonces, por ejemplo, si teta fuera igual a 60, hagámoslo súper fácil. Si teta es igual a 90, yo quiero esta área sombreada, ¿cuánto sería? Según lo que acabé de decir, pues 90 sobre 360 por el pi r cuadrado. ¿Cuánto es esto simplificado? Un cuarto, que es obviamente el cuarto de área que tengo acá. ¿Listo? Entonces esta sería la ecuación normal para calcular el área, digamos, sombreada por un ángulo teta. Pero si teta está en radianes, entonces ya no divido sobre 360, sino sobre ¿cuánto? 2pi. Sobre 2pi. Entonces, si yo quiero el área sombreada en radianes, sería pi r cuadrado por teta sobre 2pi. ¿Sí o no? Es decir, el área sombreada siempre va a ser pi se va, teta por r cuadrado sobre 2. ¿Sí es clarísimo eso? Entonces vuelvo al problema original. Lo que estoy diciendo es, para el emparedado, escoger esa área que ya sabemos cómo calcular, y eso tiene que ser siempre mayor al área de este triángulo y menor al área de este triángulo. ¿Sí? Entonces voy a escribir eso. El área del círculo, digamos, el área de esa sombreada que estaba nombrando antes, tiene que ser menor o igual al área del triángulo OBD, el grande, y mayor al triángulo OAC. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculaba el área sombreada? De lo que acabo de decir. Teta por r cuadrado sobre 2. ¿Y aquí el r cuánto es? 1. Entonces, ¿esto qué me quedaría? Teta medios. ¿Listo? ¿Todo es clarísimo? El área sombreada. Ya hemos llegado a esto. Y para este problema específico yo tengo que r es igual a 1. Entonces el área sombreada me queda teta medios. ¿Listo? Eso es lo que va a anotar aquí arriba. Entonces el área sombreada es teta medios. El triángulo OBD, el grande. ¿Cómo calculo el área? Un medio de base por altura. Siempre para los triángulos. ¿Cuánto es la base? 1. ¿Y la altura? La tangente, la que saqué acá. Entonces esto sería menor a un medio de base por altura, que es un medio de 1 por la altura que es tangente de teta. ¿Listo? Teta medios es menor a eso. ¿Y mayor a qué? Mayor también a un medio de base por altura del otro triángulo chiquito. Entonces el triángulo chiquito es OAC. ¿Cuál es la base? Coseno. ¿Y la altura? Seno. Entonces un medio de seno por coseno. ¿Listo? Perdón. Vamos a coger... Voy a hacer un cambio aquí para que me quede más fácil. Voy a coger no este triángulo, sino este triángulo.
OAB. Ese igual sigue siendo siempre menor que el área del círculo que estoy sacando, dígame. Vaya. Sí, perdón el cambio. Voy a coger este triángulo OAB y eso siempre va a ser menor al pedacito de pizza que estoy sacando acá. Entonces OAB y la base entonces ¿cuánto sería? Ya no coseno sino 1. ¿Sí? Para que no me quede este coseno sino simplemente un 1. ¿Sí? ¿No se perdieron? ¿Segurísimo? Listo. Entonces ahora sí tengo medios, medios y medios. Esos medios se los puedo quitar. Simplemente tengo que el seno de teta es menor o igual a teta, menor o igual a tangente de teta. Y a lo que quiero llegar eventualmente es al seno de teta sobre teta. Entonces, ¿cómo lo organizo? Va a ir todo sobre seno de teta. Entonces me quedaría seno de teta sobre seno de teta. Voy a hacer todos los pasos acá para que nadie se pierda. Teta sobre seno de teta. Y aquí esto es un seno de teta sobre coseno de teta, la tangente. Y estoy diciendo que eso lo voy a dividir por seno de teta, es decir, multiplicar por el recíproco de seno de teta. ¿Bien? Estos dos se me van y me queda un 1. Esto es el recíproco de lo que quiero calcular, del límite que quiero calcular. Y seno de teta se me va y me queda 1 sobre coseno de teta. ¿Todos vamos bien? Revísenlo, por favor. ¿Todos bien? Y como lo que quiero es seno de teta sobre teta y no teta sobre seno de teta, voy a coger el recíproco de todo esto. Entonces el recíproco de 1, 1. El recíproco de esto, precisamente lo que quiero, seno de teta sobre teta. Y el recíproco de 1 sobre coseno de teta, coseno de teta. Y con eso es que vamos a trabajar. Ya tengo el emparedado para calcular el límite cuando teta tiende a 0 de esto. Entonces, no, eso es, digamos, ya con eso encerré el seno de teta sobre teta. ¿Listo? Entonces lo que tengo es esto. Seno de teta sobre teta es menor o igual que el coseno de teta y mayor o igual que 1. No. El recíproco, si tuviera un número negativo le cambiaría el signo, pero al tomar el recíproco ahí no me cambia nada. Entonces, ¿cuánto es el límite cuando teta tiende a 0 de 1? De la función f de x igual a 1. ¿Depende de teta esa función? No, siempre es 1. ¿Y cuánto es el límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta? 1. Ni siquiera tengo que sacar el límite, sino que lo puedo evaluar. Cuando teta es igual a 0, coseno de 0, ¿cuánto es? 1. ¿Listo? Entonces quiere decir que el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta está entre 1 y 1. Es decir, es 1. ¿Listo? ¿Sí se entendió eso? Ese es el resumen que vamos, digamos, esa es la conclusión del teorema. Límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta es 1. Y eso lo vamos a utilizar para un resto de ejercicios de límites con funciones trigonométricas. ¿Listo? Eso significa también que, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de seno de 10x sobre 10x, ¿cuánto es? 1. Desde que yo tenga lo mismo en el denominador, digamos, por lo que cuál lo esté dividiendo y eso tiende a 0, y lo que tenga dentro de la función trigonométrica del seno, yo puedo decir que eso va a ser 1. ¿Listo? El teta puede ser un 10x. Aquí lo único que hice fue una sustitución de teta por 10x. Y ahí puedo poner lo que sea, de 8x, de 8z, de lo que sea, desde que en el denominador tenga lo mismo, ese límite va a ser 1. ¿Sí es claro? Entonces un ejemplo un poquito aparte. Un ejercicio aislado, pero pues obviamente que tenemos que utilizar eso. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 5x? ¿Cómo resuelvo eso? No es el mismo, ¿no? Ya no tengo 2x y 2x, o 5x y 5x. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar ahí? ¿Puedo cambiar el 2x que está dentro del seno? No. Pero sí puedo arreglar el denominador para que me quede un 2x y pueda decir que ese límite sea 1. Entonces, ¿qué hago? Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? Lo que acabo de decir es que esto no lo puedo cambiar.
Pero si yo quiero que aquí aparezca un 2x para decir que esto es 1, ¿por cuánto multipliqué el 5x para llegar a 2x? O ¿por cuánto multiplico este 2x para que me quede la original? Por 5 medios en el denominador. ¿Listo? De aquí a acá no hice nada. 5 medios por 2x me sigue dando el 5x original. Pero ya por lo menos esta parte es el límite. Y ya sabíamos que el límite de f de x por el límite de g de x es el límite de f de x por g de x. O en este caso, voy a poner la que estamos utilizando realmente, que el límite cuando x tiende a c de k por f de x es igual a k por el límite de x cuando tiende a c de f de x. Esto eso es lo que habíamos dicho, una constante la puedo sacar del límite. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de todo eso? Entonces acá ¿qué tengo? Vuelvo y lo organizo un poquitico más. Esto es 2 quintos, ¿sí? El 1 sobre 5 medios es 2 quintos, ¿todos lo entienden? Recíproco, por seno de 2x sobre 2x. El 2 quintos es una constante que puedo sacar del límite. Entonces esto va a ser 2 quintos del límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x. ¿Y cuánto es esto? 1. 2 quintos por 1 es a lo que es igual el límite verde original. ¿Listo? 2 quintos. ¿A qué es igual este límite? A 2 quintos. ¿Sí es claro? Sí. Entonces es la única, digamos, todas las funciones trigonométricas, todos los límites que tenga una función trigonométrica, lo que voy a buscar es eso, voy a poder aislar un seno de teta sobre teta, así no sea un teta original, sino un 2x sobre 2x, lo que sea que pueda reemplazar un teta, y calculo el resto de los límites, y al final utilizo las reglas que habíamos visto. Vuelvo y lo repito, la suma de los límites es el límite de la suma, el límite de la resta es la resta de los límites, la multiplicación, la división, la exponencial, la raíz, y si tengo una constante la puedo sacar. Entonces intenten hacer el siguiente en un minutico y ya lo resuelvo. ¿Cuál es el límite? Cuando t tiende a 0, ¿cuál? De tangente de t por secante de 2t sobre 3t. Sí, solo seno sobre teta. Seno de teta sobre teta. ¿Alguien ya? ¿Cuál es el primer paso? Alguien dícteme entonces. Da un tercio, listo, bien. ¿Tangente qué es? Seno de t sobre coseno de t. Secante 1 sobre coseno y este es de 2t. Entonces no es que los pueda cancelar ni unir ni nada. Y dividir por un tercio. Entonces 3t. Entonces un 3t en el denominador. ¿Sí entienden esto o alguien se pierde con cómo lo abrí? 3t en el denominador es simplemente 1 sobre 3t multiplicar eso. Digamos, todo esto está multiplicándose, entonces todo esto es lo que me queda en el denominador y arriba solamente me queda un seno de esta tangente. ¿Vale? Y pues organizo esto como yo quiera. Todo se está multiplicando, entonces el orden no importa. Yo quiero seno de 3t, seno de t, perdón, sobre 3t y ese es el que voy a poder organizar como hicimos el anterior. Me falta un 1 sobre coseno de t y un 1 sobre coseno de 2t. ¿Sí? Simplemente pasé esto para allá y este para acá. ¿Cuánto es el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre 3t? ¿Cómo lo organizo? Para poder utilizar el teorema que acabamos de ver, yo necesito seno de t sobre t sin el 3. Entonces, ¿qué hago? Seno de t sobre t, yo quiero acá un t normal para decir que esto es 1. Entonces, ¿qué hago? Perdón. ¿Qué hago aquí? Saco el 1/3. ¿Listo? De aquí a acá no he hecho nada. ¿Hice algo? No. Aquí tengo 3 por t en el denominador. Y esto es constante.
Entonces esto es lo mismo que 1/3 del límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, que ¿cuánto es eso? 1. Entonces 1/3 por 1. Y me faltaba todo lo demás. ¿Cuánto es el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre coseno de 0? O mejor dicho, ya reemplazándolo. ¿Lo puedo reemplazar? Sí, porque coseno de 0 es 1. Esto es un 1 sobre 1. Y lo mismo aquí. Si t es 0, 2t es 0, entonces coseno de 2t es 1. 1 sobre 1. Es decir, esto es un 1, 1, 1, 1, por 1, por 1, que me daría 1/3. ¿Clarísimo? Entonces, la idea es abrirlo un montón. Abrir todas las digamos, funciones trigonométricas según su definición o según las identidades. Ya voy a hacer uno con las identidades. Y los separo. El límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites. Suma de los límites es el límite de la suma. Esto con todas las reglas que habíamos visto. Entonces, otro utilizando una identidad trigonométrica. Perdón, pongo otro más fácil primero. Y ya ponemos el de la identidad trigonométrica. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el límite? Así es. Cuando t tiende a 0 de 2t sobre tangente de t. Intenten ese en un minutico y ya pongo el de la identidad trigonométrica. Entonces, ¿cómo lo abro? Límite cuando t tiende a 0 de qué? 2t sobre seno sobre coseno. El denominador del denominador, ya sea por orejitas, por la multiplicación del recíproco, va a subir al numerador. Seno sobre coseno es la tangente que tengo ahí, o si lo hubieran visto desde el comienzo como un cotangente en el numerador, pues es eso, coseno sobre seno. ¿Qué más le hago a eso? Coseno de t, que lo voy a poder simplemente evaluar, y eso me va a dar 1, por 2t sobre seno de t. Pero yo necesito que ese seno de t vaya acompañado de solamente un t. Entonces, ¿qué hace ese 2? Lo saco. ¿Listo? Entonces, el 2 lo saco. Sería 2 veces el límite cuando t tiende a 0 de coseno de t por t sobre seno de t. ¿Y cuánto es esto evaluado en 0? 1. Coseno de 0 es 1. ¿Y esto? El límite cuando t tiende a 0 de esto. 1. No importa si es seno de t sobre t o t sobre seno de t. Va a darme siempre lo mismo. ¿Listo? Entonces 2. Ah, perdón, no se veía. ¿Sí es claro eso? Pues fíjense que lo que tenemos que tener súper claro es esas funciones trigonométricas evaluadas en 0, si va a tender a pi medios, entonces a ver esos valores. Por eso había insistido tanto con los triángulos especiales. Y segundo, lo que estaba diciendo, las identidades trigonométricas. Vamos a hacer ese último. ¿Qué parte? De lo que teníamos acá, bueno, lo primero es que estos signos no importan, ¿no? En el empareado, porque van a, digamos, el límite de las dos cosas me da lo mismo. Pero si yo hubiera trabajado con este y no con el último paso, que es el límite que estábamos calculando en este ejercicio, ¿qué pasa cuando saco el límite de 1 sobre coseno de 0? También da 1. Y el límite de esto, 1. Entonces igual va a quedar atrapado entre 1 y 1, y el límite cuando teta tiende a 0 de teta sobre seno de teta, no seno de teta sobre teta, pues va a dar lo mismo. ¿Listo? Da lo mismo, ¿vale? Sino que es más común ver la función trigonométrica arriba. Entonces por eso es que se saca el teorema a partir de eso. Entonces este necesita la identidad trigonométrica. ¿Cuánto es el límite cuando h tiende a 0? La variable, fíjense que pues no vale huevo, la que sea. Es coseno de h menos 1 sobre h.
¿Listo? ¿Cuánto es ese límite? Voy a repasar esto para que se acuerden de qué identidades son las que me tengo que acordar. Yo les había dicho que se aprendieran por lo menos los de la suma y los de la resta. Entonces, el coseno de A más B era igual a ¿qué? Hasta se los pregunté en el examen. Coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Si A y B son lo mismo, es decir, el ángulo doble, esto me quedaría coseno de teta, es decir, coseno cuadrado de teta, menos seno cuadrado de teta, porque aquí queda teta y teta. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la primera identidad trigonométrica? Que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué hago con estas dos para encontrar algo que tenga por ahí un coseno? Menos 1. Arresto y ya, ¿sí? Coseno de algo, el h va a ser ese 2 teta, menos 1. Me va a dar algo acá. Entonces, coseno de 2 teta menos 1 es igual a, esto restado se me va, y menos con menos, menos seno cuadrado de teta. ¿Listo? Esta es la del ángulo medio. Entonces, si se la saben, menos 2, perdón. Menos seno cuadrado, no, 2 seno cuadrado, sí, perdón. 2 seno cuadrado de teta. Entonces, si se la saben, esta es la del ángulo medio. Si las aprenden muchísimo mejor para no tener que hacer este procedimiento adicional. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esto para meterlo allá? Hago una sustitución. Esto después lo vamos a ver bien y muchísimo cuando estemos viendo lo de las derivadas. Pero si yo digo que h, vuelvo a copiar esto aquí que tengo arriba. Límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h es igual al límite de h cuando h tiende a 0, asumiendo que de aquí, que h es 2 teta. ¿Sí? Entonces, si h es 2 teta, ¿cuánto sería teta? H medios, ¿todos lo ven? Si 2 teta es igual a h, que es lo que voy a decir acá, perdón, aquí me puse el paréntesis donde no era. Si h es 2 teta, entonces teta es h medios, es la mitad. Entonces esta parte de arriba la cambio por un menos 2 seno cuadrado de h medios sobre h. Reunión de comité de barras 9 y 20, ¿Sí? salón 113. Porfa, revísenlo, ¿todos claro? Lo que tengo arriba es un coseno de algo menos 1. Y la identidad trigonométrica del ángulo medio es que el coseno de algo menos 1 es menos 2 veces el seno cuadrado de la mitad de ese algo. ¿Sí? La mitad del algo de acá. Entonces la mitad es h medios y menos 2 veces seno cuadrado tal. Entonces sigo y aquí ya terminé en un segundo. Esto lo puedo abrir, este menos 2 lo puedo sacar. ¿Cierto? Porque, bueno, no, ni siquiera lo debería sacar. Es igual al límite. Porfa, terminen eso. Voy a poner una tarea en la plataforma. ¿Listo? Unos 5 o 6 ejercicios para que practiquen para el quiz.